Bueno, hace un ratito yo les subí, ¿sí?, la corrección de la tarea que les había mandado por mail. Ya tienen en material de estudio la diapo que vamos a ver ahora, donde tenemos las correcciones de las 3 tablas que yo les mandé, ¿sí? Si no le hicieron, no importa, las pueden hacer como tarea o para poder practicar para el parcial. Total, van a tener la corrección, entonces lo pueden hacer ustedes después si les quedó alguna tabla sin hacer, y después lo corrigen con la clase, con el video y con la clase que ya tienen, ¿sí? Por las dudas. También para los chicos que por ahí no se conectan, si no terminaron, van a poder hacer la corrección con el video y esta diapositiva. Bueno, esto es lo que yo les subí, ¿sí? Yo les había mandado, voy a cambiar esta tarea, ¿sí? Donde tenían para, en el primer ejercicio, realizar toda la tabla, ¿sí? Buscar media, mediana y moda sin los gráficos en este caso, porque yo acá no les puse, realicen los gráficos. Yo en la tarea corregida que les hice, sí les puse el gráfico para que lo tengan por si alguno lo hizo. Acá lo que teníamos que hacer era armar toda, ¿sí?, la tabla de frecuencia con los datos, con las frecuencias absolutas, relativas, porcentual, frecuencia absoluta acumulada, y sacar media, mediana y moda, o sea que tenían que colocar la columna de X por F. Después, los dos siguientes ejercicios, ¿sí?, las tablas que debían acá sí resolver media, mediana y moda y hacer los gráficos, yo acá ya les ponía los datos con sus frecuencias. Lo que tenían que hacer era sumar para saber el total, ¿sí?, de las frecuencias que teníamos. Ahora se los voy a mostrar con la resolución. El primer ejercicio, como les digo, yo puse este ejercicio, no sé si les pasó a ustedes, pero en el grupo de la tarde no entendían, como yo en el ejercicio anterior de tablas de frecuencias ya les había dado los datos y sus frecuencias. Algunos de los chicos no entendían de dónde salían esos datos, ¿sí? Como ustedes habrán visto que la tarea anterior, cuando hicimos media, mediana y moda, yo les mandé la tabla así, para que no tengan que contar y demás, porque yo en algún momento les voy a dar, como acá habrán visto, frecuencias que tenían de total 38 o pueden ser 40 y tienen que contar número por número y se pueden confundir, ¿sí? Por eso yo puse, pero para que entiendan qué es la X y qué es la F, les puse este ejercicio cortito de 20, ¿sí?, 20 datos, para que puedan ordenar y darse cuenta que tenemos que colocar los datos, ¿sí?, ordenados de menor a mayor, y después contar cada dato, que eso va a ser la frecuencia. Más que nada lo puse para que puedan ver esos dos ejercicios. Entonces, ¿qué teníamos en el primero? Que era que querían hacer un promedio, ¿sí?, de las guardias de 20 técnicos en un año. Cada uno respondía cuántas guardias hacía al año, ¿sí? Y nosotros lo que teníamos que ver eran los datos que teníamos. Tenemos 2, 3, 4, tenemos 5, tenemos 6 y tenemos 7. Esos son los que vamos a poner en las X. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Porque teníamos un 8 acá, que yo me lo comía ahora, ¿sí? Siempre en las X ponemos los datos. Después en las Fs vamos a contar cuántos tenemos de esos datos. Por ejemplo, 2 tenemos que se repite 2 veces, o sea, 2 técnicos dijeron que hacen 2 guardias al año, o sea, 1, 2. Eso es lo que colocamos en las frecuencias absolutas. El 3, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y no tengo más. Sí, tenía 4. Acá, 4. Colocamos 4. Los 4 son 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que debemos colocar en las frecuencias absolutas. ¿Cuántas veces ese dato sí fue dicho? Que ahí es donde vamos a sacar la moda. ¿Cuántas veces se repite algún dato? ¿Sí? Entonces, después lo que teníamos que hacer es sumar todas las frecuencias. En este caso nos da 20, o sea que nos dio bien, porque dijimos que son 20 técnicos, o sea que cada uno me va a dar una respuesta, entonces yo tengo que tener un total de respuestas que sean 20 también, como tenemos acá. Yo sumé todas las frecuencias absolutas, me dio 20. Para hacer frecuencia relativa, ¿qué necesitaba? Tener el total de n de los datos y luego hacer cada división. O sea, hacer 2 dividido 20 me da 0,1, 4 dividido 20 me da 0,2, 6 dividido 20 me da 0,3, 1 dividido 20 me da 0,05, lo mismo el siguiente que es 1, 0,05, el 5 dividido 20 me da 0,25 y el 1 nuevamente 0,05. Al sumar todas las frecuencias relativas me dio un total de 1.
que se acuerdan que podía dar 0,95, 96, 97, siempre 95 que podía ser lo más allegado a 100. Si veíamos que nos daba de 0,95 para abajo, debíamos colocar más números luego de la coma. Si no, con 2 estamos bien después de la coma. Para hacer la parte porcentual, hacíamos las frecuencias relativas por 100. Entonces hacemos 0,1 por 100 me da 10. 0,2 por 100 me da 20, 0,330, 0,055. Recuerden que es correr la coma un lugar, en este caso, porque 100 tiene 2 ceros después del 1. Lo mismo nos da con 0,05, 0,25 me da 25, 0,05 nuevamente 5. Al sumar, si la frecuencia relativa me dio 1, la porcentual me debe dar un 100% también, ¿sí? Siempre tiene que estar bien relacionado ese tema. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quería decir acumulada? Que debíamos colocar la primera frecuencia, en este caso 2, y luego ir sumando todas las frecuencias. Y en el último número me debía dar el total de n, o sea, el total de datos. Ponemos 2, a 2 le sumo 4 me da 6, a 6 le sumo 6 me da 12, 12 más 1, 13, 13 más 1, 14, 14 más 5, 19, 19 más 1, 20. O sea que la columna de las frecuencias absolutas acumuladas está bien. Si a ustedes les da acá 19, les da 21, es que hicimos una suma mal, ¿sí? Después frecuencia absoluta, X por F. Lo que teníamos que hacer en X por F era hacer los datos por sus frecuencias. Hacemos 2 por 4, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, 4 por 6, 24, 5 por 1, 5. En el caso de no tener frecuencias, que puede pasar, igual después lo vemos, si siempre lo que multipliquen por 0, recuerden que queda en 0. No quiero que se confundan en eso, por las dudas, ¿sí? 5 por 1, 5, 6 por 1, 6, 7 por 5, 35 y 8 por 1, 8. Sumamos todo y esto nos da un total de 24. ¿Para qué necesitábamos las X por F, la sumatoria? Para poder hacer media. Y la media era haciendo, ¿sí?, la sumatoria de X por F dividido N, que era el total. Hacemos 94 dividido 2, dividido 20, me da 4,7. Para hacer mediana, en este caso, ¿qué necesitábamos? Primero la posición para buscar en la F mayúscula y luego la mediana colocábamos el dato que caía en esa posición. Hacemos 20 dividido 2, que la posición siempre era N dividido 2, me da 10. 10 yo no tengo 2, tengo 6, tengo 12. Tenemos que buscar el siguiente mayor de mi posición, puede ser 11 o 12 en este caso. Me quedo en este 12. ¿Sí? Y mi mediana va a ser el dato que esté en esa posición, o sea que va a ser 4. Coloco que mi mediana es 4. En el caso de la moda, ¿qué les había dicho? Que cuando nosotros armamos la tabla de frecuencia, nosotros ponemos en cada dato su frecuencia, que es las veces que se repite ese dato. O sea que la moda la vamos a buscar en la F minúscula, en la frecuencia absoluta. Entonces, Perdón, profe. ¿sí? Perdón, profe. Me quedé en la mediana. Si yo busco y Sí. tengo que buscar siempre de lo que me da el mayor, por ejemplo, a mí me dio 10, todo bien, perfecto. Y busqué y como no tenía, también marqué el 12. Sí. Pero después me dijo, o sea, ¿en qué queda? ¿Queda en 12? Pero yo marqué en la tabla el 12, pero usted dijo recién, entonces mediana sería 4. Sí, porque vos para la mediana siempre tenemos que buscar la posición primero y la mediana va a ser Sí, el dato que está en esa posición. Si vos solo me pones sí. que la posición es igual a 20 dividido 2, que es 10, y me pones 12, la media no es 12. Esa es la posición. Vos tenés que buscar en esa posición cuál es el dato. A Y en este datos. caso es 4. Entonces mi mediana es igual a 4. Ah, bien. ¿Sí? Siempre busco la posición para yo saber cuál es ese dato que está en el medio. Ahora lo vamos a ver cuando repasemos lo que vimos al principio de cómo buscábamos media, mediana y moda en datos sin estar en la tabla de frecuencia, que es distinto. Acá yo sí o sí, si ustedes me ponen que la posición es 20 dividido 2 es 10, eso está bien, pero me ponen que la mediana es 12, está mal, porque lo que yo tengo que poner de mediana es el dato que está en esa posición. Sí o sí ustedes tienen que hacer la posición para saber cuál es el dato, ¿sí? ¿Cuál es la mediana? Ok. ¿Sí? Y también, para que tengan una relación,
siempre lo que es la media, ¿no ven que la media me dio 4,7? La media siempre me va a indicar más o menos en qué posición va a estar la mediana también, qué número, porque ustedes ven que acá la media me dio 4,7 y la mediana ¿cuánto es? 4, o sea que está relacionado. Si yo tengo 4,7 y después yo pongo que mi mediana es 8, hay un error, elegimos otra posición, ¿sí? Siempre la media me da como un rango de lo que va a ser la mediana, un número allegado, ¿sí? Para que tengan también esa relación de que si yo me fui con un número muy grande es que algo hice mal también, ¿sí? Ahora los vamos a ver en los otros ejercicios que siempre la media me da más o menos el resultado de la mediana. Ahora lo vamos a ir viendo, así lo van entendiendo mejor. Y la moda es las veces que se va a repetir un dato o los datos, dependiendo de los datos. Acá tenemos que también justo cayó que el número que más veces se repite es el 4, ¿sí? Porque tenemos que el 3 se repite 2, el 3 4, el 4 6, el 5 1, el 6 1, el 7 5 y el 8 1. O sea que el que más se repite es 4 también. Entonces la moda es 4, ¿sí? Siempre yo tengo que poner el dato, no que 6 veces se repitió algo. Sí, sí, yo sé que 6 veces se repitió algo, pero ¿qué es lo que se repitió? El 4. Siempre yo tengo que poner el dato. En la media y en la mediana y en la moda siempre tengo que poner el dato que me tocó. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con los otros ejercicios. Las otras tablas tenían los datos y las frecuencias. A ustedes les faltaba resolver frecuencia relativa, porcentual, absoluta y X por F. ¿Sí? Entonces, sumamos todos los datos, me da 35. Empiezo a resolver frecuencia relativa. 6 dividido 35, 0,17. 35 dividido 7, 0,2. Así todo. Lo resolví, me da 0,98. O sea que estoy en un rango llegado a 1. Voy a la parte porcentual. Hago todas las frecuencias relativas por 100. Sumo todo, me da 98%. O sea que está bien. ¿Sí? No sé si a todos les dio bien. Si a alguno les dio un número distinto, me avisa, ¿sí? Si vamos todos iguales, voy siguiendo. Después, frecuencia absoluta acumulada. Ponemos siempre la primera frecuencia y a esa le vamos sumando. Le sumé a 6, 7, me da 13. A 13 le sumé 7, me da 20. A 20 le sumé 6, me da 26. A 26 le sumé 5, me da 31. 31 más 1, 32. Y 32 más 3, 35. O sea que está bien, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada. Hago todos los X por F, 50 por 6, 51 por 7, sumo todo y en este caso me dio 1832. ¿Sí? Eso hacemos que la división para la media, ¿sí? 1832 dividido 35 me dio 52,3. Vamos a la mediana. Primero la posición 35 dividido 2. En este caso me dio número con coma. No pasa nada si me da número con coma porque sabemos que nosotros manejamos números enteros, pero entre esos números enteros tenemos números con coma, ¿sí? Siempre está 20,0, 20,01. ¿Sí? Son infinitos los números, o sea que no pasa nada si me da con coma. ¿Qué hago? Tengo que buscar. Si tengo 17, 17,5 es más grande. O sea que 17 no podré usar. Voy a 18. O a 19, o en este caso a 20, ¿sí? Me quedo en la posición de 20. ¿Cuál es mi mediana? Ya me dijo la media que es 32,3, o sea que tiene que estar en ese rango. Yo voy a la posición y ¿qué me da? Que la posición está en el 52, o sea que mi mediana es 52. Yo busqué la posición, pero yo siempre tengo que poner el dato que está en esa posición, ¿sí? Ven que está relacionado la media con la mediana. En este caso la moda, tenemos que el 50 se repite 6, el 51 se repite 7, el 52 7, el 53 6, 54 5, 55 1 y el 56 3. ¿Cuáles son los que más se repiten? Los que tienen 7. O sea que en este caso la moda va a ser bimodal porque tenemos dos números y ponemos que la moda es 51 y 52, ¿sí? Porque son los dos números que tienen 7 veces que se repite. ¿Se entendió? No sé quién había preguntado lo de la posición. ¿Acá lo vieron mejor? Sí, profe, era yo. A ese lo hice, o sea, en realidad hice todos iguales. No vi la corrección, yo la hice, pero me confundía porque yo en mediana dejaba la información que estaba en el F. Claro. Pero ahora que me quedó claro, bueno, todos quedaron en el mismo, en el Sí, 62.
más el pasa, 51 que era bimodal. Sí, entonces claro. lo usé. Siempre recuerden eso, o sea, si se confunden en la sumatoria, ¿sí? De las X por F, si son números en la resolución no pasa nada, pero sí, si me ponen que P, que es la posición, es 35 dividido 2, es 17,7, esa no es la mediana, o sea que ahí sí está el ejercicio a mitad de hacer. Pero si ustedes en la sumatoria de las X por F, en vez de poner 1832, pusieron 1830, porque se confundieron, son números mínimos, pero la resolución está. ¿Sí? Porque les va a dar mal, por ejemplo, el resultado acá, pero saben cómo resolverlo. Otra cosa es que me pongan solo esto, ¿sí? Y que me pongan que esa es la mediana. No, la mediana es el dato que está en esa posición que ustedes buscaron, ¿sí? Para que sepan las diferencias, porque por ahí a algunos les corrijo y me dicen, no, pero a uno, si está mal en una sumatoria y demás, son números que pueden pasar que al sumar en la calculadora pase, ¿sí? Otra cosa es que el ejercicio esté a mitad de hacer, ¿sí? La última tabla, teníamos 45, 46, 47, 49, 50 y 53. En este caso puse números que faltan para que ustedes puedan ver también en los gráficos que no pasa nada si me salté un número. Era también más que nada para poder resolver varias cosas. Hacemos lo mismo, sumamos todas las frecuencias, en este caso me da 38. Hacemos lo mismo, 8 dividido 38 para lo que son frecuencias relativas, en este caso también me dio 0,98. Paso toda la frecuencia relativa a porcentual, también me da 98%. Lo mismo con las frecuencias absolutas acumuladas, sumo todo, en este caso me da el final 38 y está bien porque me debe dar 38. Las X por F al sumar me dio 1849, ¿sí? 1849 dividido 38 me da 48,6. La posición la hacíamos 38 dividido 2, en este caso me da 19. Busco 19, no está 19, busco el siguiente mayor, en este caso es 22. O sea que mi mediana va a ser la posición, el dato que está en esa posición, o sea, va a ser 49. En este caso me dio 48,6, o sea que como ya pasé el 48,5, puede ser que me dé 49 como les dio acá, pero está llegado, ¿ven? O sea que siempre la media les va a dar como un indicativo de cuál va a ser la mediana también. Pongo, sí, el dato me da 49, ahí está bien. En este caso tenemos una moda que es multimodal, ¿sí? Porque tenemos que 45 se repite 8, sí, Jessica. Una consulta, profe. Hola. Sí. En los datos, ¿puede ser que nos vaya a dar números con coma o siempre van a ser enteros? En estos datos, en las X, ¿me decís? En las X, No, sí. siempre les voy a dar números enteros. Lo que les puede Ah, dar número con coma es cuando hacen la división de la posición más que nada, ok, gracias. ¿sí? Por eso les digo, si les da en la posición como anterior un número con coma, ya tienen que saber que 17 entero es más chico que 17,5. Entonces busco el 18, el 19. Eso sí, ahí puede ser que les dé con coma, pero acá por ahora no. No van a tener números con coma. La moda, entonces, que quedamos, esa la buscamos en la F minúscula. Tenemos que 8 veces se repite 45, 3, 46, 6, 47, 5 veces se repite 49 y 50 y 53 también 8 veces. O sea que la moda es multimodal porque tenemos que 45, 50 y 53 son las modas, ¿sí? Yo acá ven, no les puse multimodal. Si lo quieren poner bimodal, multimodal, está bien. Si no lo ponen, no pasa nada, ¿sí? Pero sí que pongan bien los datos, porque eso puede pasar que se olviden. Gráficos. Los gráficos, como les digo, esta es de la primer tabla que yo les puse para que resuelvan. Yo no les pedí gráficos en la parte de lo que les fui pidiendo. Les pedí que agarren solo la tabla, pero se los puse por si alguno lo hizo para que lo pueda corregir. Importante también, recuerden que ustedes no van a tener mucho margen en la hoja, o sea que en los siguientes ejercicios que les puse 50 y demás, arranquen con 50, porque si lo quieren hacer una chica me dijo, yo lo hice, pero claro, tenía un choclo así porque hizo del 1 al 50 y pico, no, arranquen con 50, sabemos ¿sí? Que las tablas van de mayor a menor. Siempre el número, Profe, ahí, sí, perdón, que ahí me preguntaron
que si en la mediana siempre hay que buscar el número mayor o el más cercano. Si nosotros normalmente a veces no cae el número que buscamos en la posición. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero si no está ese número, siempre tenemos que buscar el siguiente mayor. Como les digo, si les da coma, y acá hay un 17, 17 es más chico que 17,5. O sea que yo ya tengo que buscar 18, 19, 20, 21, el que tengamos más cerca, ¿sí? Pero siempre es mayor a la posición que tenemos. No sé si contesté bien lo que me habían preguntado. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien me iba a preguntar Yo, algo? profe. Sí, Sí. preguntá Que porque no, es que estaba clase viendo. de consulta, así que no hay problema. Sí. Ese gráfico es del primero que nos dio que teníamos que armar la tabla nosotros. Ese Sí. gráfico yo no lo hice, porque como la consigna decía, bueno, solamente eso, yo no lo hice. No, está bien, o sea, ustedes leyeron bien, Sí. ustedes lean lo que les pide la consigna. Yo lo que hice fue Claro, ponerlo por si alguno lo hizo, que si no se conectaba, para que lo pueda corregir, pero no lo pedí yo. Eso es lo que por ahí no me habías escuchado al principio, que yo dije, esto yo lo hice, pero no era necesario. Ustedes respondan lo que dice la consigna, ¿sí? ok, y lo otro es que mi duda queda, por ejemplo, yo de lo otro sí lo hice. ¿Sí? Hice los polígonos de los otros dos cuadros todos. Sí. Pero cuando marco, donde tengo que marcar los polígonos de frecuencia, sé que se marcaba en el medio. Sí. Pero en este caso del gráfico primero, el que no lo hice, veo que tiene como una M. ¿Dónde tengo que marcar exactamente el polígono? O sea, ¿cuál sería el polígono que yo tengo que marcar? Ok, ahí te lo muestro. No entendí bien la pregunta, pero ahora lo voy mostrando y cualquier Bueno, cosa me paras. o sea, mi pregunta es que Sí. lo tengo que marcar. O sea, ¿dónde No, está el polígono? ¿Cómo lo reconozco? esto es el polígono, las rayas. Ustedes en los equipos van a ver esta raya, no van a ver las columnas, porque el equipo no les Sí, hace la columna. Ustedes lo que van a ver es esta raya sola. Cuando pasen los controles de calidad y demás, les va a mostrar este polígono. Ese es el polígono. Lo demás, estas rayas, ¿sí? Los que son las columnas, son para poder hacer bien el polígono más que nada. En la tabla de da 19. ¿Qué te dio 19? No sé el nombre tampoco, porque no tiene el nombre en el chat. Me puso en la tabla B da 19 y el número más cercano es 17, la mediana. Acá, sí, porque vos tenés 19 en tu posición y vos tenés 17, pero es el que le sigue mayor, tiene que ser o 20 o 19, o 20 o 21 o 22, siempre es el mayor que sigue. Voy a esperar si después me manda algo más. Sigo con la que me... A ver, ahí me contesto. Sí, siempre para la mediana es el siguiente mayor. Si no tengo 19 como me dio, es 20, 21, 22, 23, 24, hasta 30. Tiene que ser el siguiente mayor siempre. No, no es nada. Bueno, muestro esto. Yo acá puse el 1, ¿sí? No teníamos 1, pero puse 1, 2, 3. Siempre abajo ponemos lo que son los datos y hacia arriba lo que son las frecuencias, ¿sí? Entonces yo puse 1, 2, 3, 4, 5, todos los datos hasta 8 y después siempre es conveniente que ustedes miren cuál va a ser la frecuencia más alta. O sea, tengo 2, 4, 6, 1, 1, 5, 6. Sé que tengo que ir de 1 a 6, ¿sí? Para que ustedes ya vayan haciendo la frecuencia absoluta. Colocamos las columnas. Yo hice dos ejercicios con hoja cuadriculada, hice uno con hoja rayada por si alguno no lo tiene, para que vean bien cómo se sacan esas columnas, por las dudas. Porque siempre el número debe estar en el centro, por lo que me había preguntado recién a una de las chicas, porque el número es el que me va a marcar el centro para poder hacer el polígono. Nosotros vamos a sacar las columnas desde los costados para poder tener en el medio el polígono de frecuencia e ir uniéndolo, ¿sí? Siempre el dato me debe quedar en el medio de la columna para poder hacer ese polígono. Tenemos que 2 va a 2, 3 va a 4, 4 va a 6, 5 va a 1, 6 a 1, 7 va a 5 y 8 va a 1, ¿sí? Y luego en todos los centros de la columna hacemos el puntito y luego ustedes lo unen con la regla, ¿sí? Ese es el polígono de frecuencia, la rayita que ustedes están uniendo.
¿sí? Ahora les muestro el siguiente. El siguiente era del 50 al 56, todo bien ordenado. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Me fijo mis frecuencias absolutas y tengo del 1 al 7 que tengo que subir las frecuencias. Coloco el 50 en 6, el 51 en 7, el 52 en 7, el 53 en 6, el 54 en 5 y el 55 en 1. 56 lo llevo a 3 y luego en los centros uno todo con el polígono de frecuencia. ¿Sí? Ahora les muestro el de abajo, que es el que tenemos datos en el cual no tenemos nada. Y este es el que yo hice con la hoja rayada para que vean que es lo mismo. Lo que siempre tenemos que respetar es que la columna deje el dato en el medio para nosotros poder unir el polígono de frecuencia. El 45 lo llevo a 8, el 46 lo llevo a 3, el 47 lo llevo a 6, ¿sí? Siempre respetando. El 48 yo no tengo. En este caso lo tengo que poner porque voy del 45 al 53, ¿sí? Yo no tengo ningún dato en el 48, no pongo nada, porque yo no tengo ese dato. El 49 sí lo tengo y lo llevo a 5. El 50 lo llevo a 8, 51 no tengo, 52 no tengo, 53 sí. Agarro ese dato, lo llevo también a 8 y lo que hago es unir los centros de las columnas para hacer el polígono de frecuencia. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Siempre lo que tenemos que hacer es respetar, tenga hoja cuadriculada o rayada, dejar el dato en el centro, sacar las columnas para poder poner en el centro de la columna, ¿sí?, el puntito del polígono para unirlo. Ustedes, como les digo, lo que van a ver es esta raya en el equipo. Cuando pasen el control van a tener, ¿sí?, un rango alto, un rango medio, y ese polígono tiene que estar en el rango central. Si se me va para abajo es que yo tengo que calibrar nuevamente el equipo, si se me va para arriba lo mismo, ¿sí? Siempre el polígono va a estar en un rango que ustedes lo van a ver más adelante cuando puedan hacer las prácticas afuera. Les van a mostrar cómo pasar los controles y cuál es el rango máximo y mínimo y dónde tiene que estar ese polígono, ¿sí? ¿Vamos bien entonces? ¿Se entendió más o menos los gráficos? Sí, Bien. profe. Clarísimo. Ahora lo que les voy a mostrar, no, tengo que compartir. Acá tenemos, vamos a arrancar. La primer clase, ¿se acuerdan? Que tuvimos, donde vimos que era una población, que era individuo, ¿sí? Que era muestra, los datos, que eran las respuestas que nos iban a dar. Después teníamos el gráfico de la población con una muestra representativa que debía ser mayor a la mitad, que de esa muestra íbamos a tener a los individuos y cada uno me iba a dar una respuesta o un dato, ¿sí? Y eso iban a ser las variables dependiendo de lo que yo preguntaba y lo que me iban respondiendo. Teníamos las variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Las cualitativas, ¿sí?, eran las que no íbamos a tener un número en sí para poder hacer un ejercicio, ¿sí? Íbamos a tener letras o íbamos a tener una resolución de alguna encuesta que hacíamos, la nominal o la ordinal. La nominal era, sí, que no tenía un orden. Si yo preguntaba el deporte que más preferían o un color, yo no voy a tener un orden porque cada uno me va a elegir el color que prefiera. En el caso de las ordinales, iban a ser también, no íbamos a tener números, íbamos a tener letras, pero en este caso, al ser ordinal, van a estar ordenadas y yo voy a saber que si me saco un muy bien, estoy entre un 7 y un 8, si me saco un sobresaliente tengo un 10, ¿sí? Y si tengo un insuficiente ya estoy del 3, 2 o 1, ¿sí? Y las cuantitativas, lo que teníamos era así, que íbamos a tener números para poder realizar diferentes ejercicios. Íbamos a tener las discretas y las continuas. Las discretas eran que íbamos a tener un número entero, pero dependiendo de lo que me preguntaban, porque si yo pregunto cuál es el peso de cada uno, yo puedo decir un número entero que puede ser 70 y otro me va a decir, no, pero yo peso 56 con tantos gramos, ¿sí? Siempre es importante ver qué es lo que me preguntan. Las discretas son números enteros. Si yo pregunto cuál es tu peso exacto, bueno, 70. Si yo pido y no especifico que sea un número exacto, puede ser una continua donde me van a contestar 56 con tantos gramos. Eso es continuo, que voy a tener
¿sí? Infinito de números. Acá teníamos algunos ejercicios de repaso que habíamos visto mientras hicimos la clase, y después vimos lo que era media, mediana y moda con ejercicios sin tener que armar una tabla de frecuencia. Si como ustedes me dijeron, yo no les había pedido en el primer ejercicio de tarea que vimos hoy que hagan los gráficos, no estaba. Si yo les pongo un ejercicio así al aire y no les especifico que pongan en la tabla de frecuencia esos datos, es que lo tienen que resolver al aire, así como los fuimos resolviendo. Si dice que esos datos los coloquen en una tabla de frecuencia, lo que les estoy pidiendo es lo que hicimos hoy, que ustedes cuenten cada dato y armen toda la tabla. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿puede volver a repetir eso? Sí. Si yo doy un ejercicio así, promedio de edades de un grupo de amigos, y les pongo colocar esos datos en una tabla de frecuencia, lo que quiere decir es que ustedes deben hacer lo que hicimos hoy, que es el primer ejercicio de acá, ¿sí? Esto, colocar la tabla de frecuencia. Si yo les muestro, si se me llega a cortar, se conectan con el mismo link por las dos. Pero si yo les pongo este ejercicio así, promedio de edades de un grupo de amigos, busque media, mediana y moda, pero no les especifique que lo pongan en la tabla de frecuencia, lo tienen que resolver como habíamos hecho los siguientes ejercicios, algo así. El peso de 13 alumnos. Buscar media, mediana y moda. Yo ahí no especifiqué que vaya en la tabla, entonces ustedes lo tienen que resolver de esta manera, ¿sí? Buscando media, haciendo que sumar todos los datos y dividir por el total, ¿sí?, de la cantidad de individuos. En este caso, si ustedes, yo les había puesto acá peso de 13 alumnos. Por ahí yo no les pongo 13 alumnos, les pongo el peso de unos alumnos. Ustedes tienen que contar cuántos datos son, o sea que ya saben que son 13, y pueden hacer la parte de la media, ¿sí? En este caso era promedio de edades de un grupo de amigos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 personas. Sumo todo lo que los datos que me dieron, lo divido por 5. Ahí ya busqué la media, ¿sí?, sin la tabla de frecuencia. Mediana. Acá tienen que prestar atención porque ¿qué era? Si teníamos número impar, lo resolvíamos de una manera, si era número par, de otra. En este caso, si es impar, siempre elijo el número del centro que me dé la misma cantidad de respuestas de cada lado. Si es impar, siempre es un solo número, y acá tengo 1, 2 para la izquierda, 1, 2 para la derecha, ¿sí? Si teníamos dato par, en este caso hacíamos lo mismo, pero teníamos que tomar dos números para que me dé la misma cantidad de datos para los dos lados. ¿Y qué hacíamos? Resolvíamos haciendo la sumatoria de 14 más 15 dividido 2 me da 29, dividido 2, 14,5. ¿Sí? Ahí buscábamos la mediana, en dato par o en dato impar. Y la moda debíamos ordenar de menor a mayor y ver cuál era el dato que más se repetía. En este caso se repetía 15 3 veces. En el siguiente ejercicio tenían que la moda era 13 y 15. ¿Sí? Eso tienen que prestar atención. Si yo les pido que esté en una tabla de frecuencia, es que lo tienen que armar. Si yo no les pido, es que tienen que resolverlo de esta manera, ¿sí? Eso sí, lean bien qué es lo que se les pide. Después teníamos las otras clases, que acá tienen cómo se debía armar bien la tabla de frecuencia, que eso ya los vinimos haciendo, o sea que ustedes ya más o menos lo saben, pero si alguno está medio perdido, acá tiene, ¿sí?, la clase de qué son los datos, qué es la frecuencia absoluta, relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada. La tercera clase que tuvimos fue corrección de esas tablas, ¿sí? Y luego yo en esto le mostré que agregamos la X por F para poder buscar media, mediana y moda, pero ya en la tabla de frecuencias, que acá está lo que yo les puse, que primero buscamos la posición. Ven, en este caso la posición me dio 30, y yo 30 no tenía, tenía 3, 17 y me fui ya al 40. Siempre es el dato siguiente mayor. Y en esa posición que tenía el 15, o sea que mi mediana es 15. ¿Sí? Recuerden eso, porque si solo ponen la posición y no ponen el dato que está en esa posición, ahí sí está el ejercicio a mitad de hacer. ¿Sí? Otra cosa es que se confundan sumando, multiplicando, que por ahí pasando el número se pueden confundir, eso es otra cosa, pero si lo saben resolver va a estar bien.
Esto es lo que vimos con los gráficos y demás. Y después teníamos ya la clase de hoy, que es la que les subí hace un rato, que es esta, ¿sí? Son 3 clases para que ustedes puedan ver. Y bueno, sí, los ejercicios de tarea donde ya tienen la resolución que yo les subí en foro y demás, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿A alguno les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo? Ahí Belén puso que no. Entonces, No, bien. profe. Bueno, lo que voy a hacer es, tengo miedo que se me corte. Bueno, lo voy diciendo y si se me corta abro otra clase. Quería comentarles cómo vamos a hacer el parcial más que nada, por eso no quería que se me vaya el tiempo. El viernes que viene, ¿sí? Ustedes van a tener, si en lo posible, mi idea es ya subírselos el jueves a la tarde-noche, ¿sí? Subirles el link del parcial. Ustedes lo van a hacer en Google From, ¿sí? Ustedes ya fueron resolviendo algunos parciales en lo que es From, que es la manera que vamos tomando todos. Lo único que en esta materia van a tener que subir algún archivo. Yo normalmente pongo para que puedan subir fotos, archivos, Word, demás, elijo bastante para que ustedes puedan subirlo de la manera que prefieran, ¿sí? Lo que sí necesito es que chusmeen bien antes de adjuntar los ejercicios, porque ustedes pueden resolver todo el parcial en un cuaderno. Después le sacan foto o lo pueden hacer en computadora, como ustedes se manejen de la mejor manera. Si suben foto, que sea lo más prolijo posible, que se vea bien la foto, ¿sí? Y también de que cuando suben el archivo, vean bien que están subiendo, ¿sí? El ejercicio, que es el 1, el 2, el 3, porque a veces me adjuntan las mismas fotos y yo no puedo corregir un ejercicio que por ahí no veo, porque ustedes me van a mandar las fotos, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen, sí, pero yo lo corregí, o otra cosa, si ustedes vieron que lo mandaron mal, mándenme por campus, profe, le adjunto la foto de tal ejercicio que yo le subí 2 veces la misma foto. Pero si me lo mandan antes, ¿sí? Si yo después les mando las notas y me dicen, no, pero acá yo puedo corregir solo lo que veo en lo que me adjuntaron ustedes, ¿sí? Más que nada, porque me ha pasado que aviso, chusmeen lo que suben y a veces se confunden y me suben el mismo ejercicio en diferentes partes. Más que nada eso, porque no es que no les voy a quedar... No, lo voy a habilitar el jueves. Ahí Lorena me preguntó. Yo se los voy a mandar el jueves, porque yo los viernes, ustedes ya saben que yo estoy desde las 9 en el instituto hasta las 8, no salgo de ahí. Entonces, yo se los voy a mandar el jueves. Si ustedes ponen el link, igual no lo van a poder abrir porque hasta que yo no lo habilite no va a estar habilitado. Yo el viernes cuando me levanto, antes de irme, se los habilito. Lo van a tener todo el viernes y el sábado hasta las 8 de la noche, o sea, hasta las 20 horas, para que puedan resolver por si tienen otras materias, si tienen otros parciales que tienen que entregar, porque yo sé que algunos profes les dan 24 horas o el horario de la cursada, porque también puede pasar. Entonces, como el mío es un taller, les doy un poco más tiempo de que pueden resolverlo